Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, el capítulo 13, versículo 4, hasta el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y al llegar a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero no se resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor, y andando alrededor buscaba a quien lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Que el Señor bendiga a su santa palabra. Pues la última vez estábamos considerando este inicio del capítulo 13, cuando la iglesia en Antioquía eligió por el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo para enviarlos a la obra que le había llamado. Entonces ellos les impusieron las manos, versículo 3, y los despidieron, los enviaron a esa obra. Y aquí pues entonces el versículo 4 dice: enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Entonces vemos las dos cosas juntas, ¿no? Lo envía el Espíritu Santo y lo envía la iglesia. Al enviarlo la iglesia, al haberlo hecho debidamente, correctamente, en la voluntad de Dios, en oración, conforme a lo que el Señor nos dice en la palabra, entonces es el Espíritu Santo quien envía. Y en Romanos capítulo 10 nos dice que cómo creerán, ¿no?, si no hay quien les predique, y cómo que cómo predicarán, dice al final, si no son enviados. Entonces la iglesia ha de enviar a gente idónea para la obra, y al hacerlo es una obra del Espíritu Santo y es una obra también del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, Él también pues está enviando a sus siervos y a sus ministros para la obra de la predicación del Evangelio en todas las naciones. Y ahora es esto, porque esto ya es una misión que va a haber lo vamos a ver ya lejos de Jerusalén, lejos de Judea, lejos de Samaria, y la iglesia cristiana estaba dando los primeros pasos para la extensión más allá de lo que es el territorio de Israel. El Señor Jesucristo, al ascender a los cielos, Mateo 28, dio el mandamiento de ir a todas las naciones de la tierra. Y bueno, pues estaba allá el Imperio Romano, y bueno, pues era el mundo conocido en aquel entonces, y se tenía que abarcar a todas las naciones, se tenía que abarcar, por lo tanto, mínimo, por supuesto, a todo este imperio. Y por supuesto esta obra es algo que continúa
y que se tiene que seguir llevando a cabo, pues hasta que venga el Señor Jesucristo. Y bien, pues entonces vemos que al llegar a Salamina, bueno, primero dice que navegaron a Chipre, y al llegar a Salamina, si no me recuerdo mal, es un puerto en Chipre, entonces anunciaban la palabra de Dios. Y aquí vemos un patrón, es la primera vez que ocurre, pero que se va a repetir en el libro de los Hechos, cómo hacía la misión Pablo, ¿no? Pues primero, ¿a dónde va? Va a las sinagogas, va a predicarle a los judíos. Él mismo judío va a predicarle el Evangelio del Señor Jesucristo, a anunciarles a Cristo como el Mesías que estaban esperando en primer lugar, ¿no? Y eso pues entonces está conectando con las instrucciones también de Jesús, cuando envió a sus discípulos en el capítulo 10 de Mateo, por ejemplo, de ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O lo que dice también Pablo en Romanos capítulo 1, al judío primeramente, y también al griego. Entonces el Evangelio es para todas las naciones, ¿verdad? Es para todos los pueblos. El Señor llama a la obediencia de la fe a todas las naciones, como dice Pablo en Romanos, pero primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tienen una prioridad, tienen una precedencia por ser hijos de Abraham según la carne, que si bien ellos están en incredulidad y en endurecimiento, pues se les tiene que seguir predicando el Evangelio para que ellos puedan reintegrarse, ¿verdad? Ellos han sido cortados por su incredulidad y los gentiles que han creído, que hemos creído, hemos sido injertados en ese tronco del pueblo de Dios, ¿no? De este pueblo del pacto que arranca como mínimo de Abraham para acá, ¿no? Las ramas naturales han sido cortadas, los gentiles creyentes son injertados y los judíos que vienen a la fe son reinjertados. Las ramas naturales cortadas son reinjertadas en su propio árbol. Y eso es una gloria. Y hemos de estar, hermanos, también orando por ello, por la conversión de los judíos. Hemos de estar orando por ellos, como también hemos de estar, por supuesto, orando por todos los, como dice Pablo en 1 Timoteo, ¿no? Por todos los hombres, ¿no? Los que están en eminencia, los reyes, etc. Pero también de una manera particular a los judíos para que también ellos se conviertan al Mesías que esperaban en el tiempo de los apóstoles y de Jesús, y al Mesías que siguen esperando, que no es otro el verdadero Mesías que el Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que vemos este patrón, y tenemos también un patrón recurrente de la reacción de eso. La reacción que eso genera entre los judíos, o no creen, y otros no creen y se oponen, digamos, ostensiblemente a la predicación y al anuncio del Evangelio, por lo cual, entonces, el apóstol Pablo se vuelve a los judíos, perdón, a los no judíos, a los gentiles, para predicarle el Evangelio. Y entonces vemos que después de anunciar en las sinagogas de los judíos, vemos sinagogas en aquella ciudad, Salamina, pues claramente había una gran comunidad de judíos, y entonces, porque había bastantes sinagogas, ¿no? O unas cuantas sinagogas. Y bien, dice que también tenían aquí a Juan de ayudante. Este Juan es el Juan Marcos, ¿no? Juan Marcos, bueno, no vamos ahora a avanzar un poco, ¿no? Vamos a dejar un poco de suspense, pero veremos en el mismo capítulo cómo se aparta de ellos en el versículo 13. Y que eso también pues causará en el capítulo 16 una muy grave diferencia entre Bernabé y Pablo, de manera que ya no podían continuar juntos, ¿no? Y entonces estas cosas también vemos, a veces pasan entre creyentes y entre siervos del Señor.
Pero bueno, estas son cosas que también lo iremos viendo a su debido tiempo. Ahora pues vemos aquí en el versículo 6, atravesaron la isla, ¿no? De una parte a otra, y entonces se fueron a Pafos, que era, se puede decir, la capital administrativa de esa isla, a donde estaba, digamos, la administración romana, y aquí estaba el procónsul romano, Sergio Paulo, versículo 7. Pero antes vemos, está hablando que hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Bien, pues entonces es lo primero que se nos dice. El foco entonces está caído, digamos, está centrado, lo primero de todo, en Bar Jesús, ¿no? Seguramente habrían encontrado a más gente al llegar a Pafos. Habrían, a lo mejor, pues predicado el Evangelio a otros judíos, ¿no? No sabemos cómo, pero llegó también digamos, al área de influencia del mismo procónsul. Entonces vemos que aquí tuvo que haber todo un proceso. Aquí tuvo que haber, pues, tuvo que pasar tiempo, tuvo que estar hablando con bastante gente, ¿no? El Señor le tuvo que estar abriendo las puertas. Pero lo primero que se nos dice es Bar Jesús, como si Él estuviera ahí en medio, estorbando, impidiendo, ¿no? Poniéndose en medio para intentar para que no llegue Pablo al mismo procónsul. Vemos que ya aquí él está, Pablo también, dirigiéndose a los gentiles directamente, como lo había hecho también el apóstol Pedro, ¿verdad? En el capítulo 11 con Cornelio y su casa. Ya está entonces, se puede decir, tanto a los judíos como a los gentiles. Y es curioso que también, de la misma manera que estaba predicando primeramente a la sinagoga, va primeramente ¿a quién? Al mismo procónsul. Y esto es también una cosa importante, porque vemos que a lo largo de la historia, la iglesia cristiana ha actuado así, yendo a predicar el evangelio ¿a quién? A los reyes o a los príncipes, a los dirigentes, a los gobernadores, para que se conviertan a Cristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es el Rey de ellos. Entonces es también algo a tener en cuenta, que la iglesia ha de estar, para empezar primeramente, porque todo comienza ahí, por la oración, y teniendo claro este objetivo, hemos de llegar a dar testimonio a los reyes y a la gente que está en eminencia. Pero hemos de hacerlo con la vista de que también se conviertan. No solamente un testimonio, por así decirlo, testimonial. No, bueno, ya está bien, ¿no? Es bueno hacerlo. Pero con vistas a que realmente se conviertan. Entonces estaba, ya digo, cierto mago, la misma palabra que los magos del capítulo 1 o 2 de Mateo, ¿verdad? Allí en un sentido positivo, ¿no? De gente, pues, sabia, y aquí en un sentido negativo de alguien que está, pues, dice falso profeta, sin duda mezclando artes adivinatorias, sin duda, pues, mezclando conocimientos, comillas, ocultos, ¿no? Cabalísticos, sin duda todo esto, falso profeta, y además se le da el nombre, Bar Jesús, que significa Bar, Hijo, Jesús, Salvador, ¿no? O Bar Josué, o Bar Yoshua, ¿no? Sería. Pero bueno, es curioso porque está Hijo del Salvador. Y estaba entonces, él era, se puede decir, el consejero del procónsul. Él era uno de los que seguramente, con la inclinación a la superstición de los romanos, etc., pues les estaría aconsejando en base
a artes adivinatorias. Entonces ejercía realmente una influencia espiritual en él. Y esto es una cosa también importante, vemos. Hay gente que ejerce un poder espiritual en los otros. Hay gente que le queremos a lo mejor dar testimonio, pero esta gente, digo, tiene esa influencia espiritual y esa es para el daño de la otra gente. Y esa influencia espiritual impide que los otros reciban la palabra del Señor y que de otra manera lo harían. Y esto es una cosa que, si nos damos cuenta, es importante, es a subrayar. Hay gente que ejerce un poder espiritual en los demás para mal y que impide que reciban la palabra del Señor. Hay gente que tiene ese poder y esa influencia sobre las almas de los demás, que ejerce muy bien las artes del engaño y que ejerce muy bien las artes de la seducción, que es de los que aquellos que dice Pablo también en Gálatas. ¿Quién os fascinó para no escuchar la verdad? ¿Quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para que no obedezcáis la verdad? Es exactamente lo mismo que aquí. Pero de aquí, digamos, de una manera preventiva. Porque en Gálatas es todavía peor. Era gente que había recibido la palabra del Señor. Y vino esa gente, esa otra gente, digo, esa gente que ejerce ese poder espiritual y lo pervierte, echa a corromper su alma, corrompe su ánimo. Entonces vemos que esto es una realidad. Esto es una realidad en la palabra de Dios y esto ocurre detrás de muchos, ¿qué podría decir? Fracasos para traer la palabra del Señor. Están personas así. Detrás de muchos problemas en las iglesias, como ocurrió en Galacia, están personas así. Gente muy, comillas, lista en las artes del engaño y de la seducción. Porque él deseaba oír la palabra de Dios, nos dice. Pero los resistía Elimas. Y aquí entonces vemos, hay una lucha espiritual. Hay una guerra espiritual aquí, si nos damos cuenta. El procónsul quiere escuchar a Pablo, y Pablo quiere predicarle al procónsul, pero está Elimas en medio, está Bar Jesús en medio y lo impide. Y mientras está ahí, lo está impidiendo. Y bueno, cuando hay este tipo de enfrentamientos, pues al final, mejor dicho, cuando hay este tipo de luchas al final, tiene que haber un enfrentamiento final y un desenlace, que es lo que vemos aquí en el versículo 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, ¿no? Pablo. Es la primera vez que aparece su nombre, ¿verdad? Es la primera vez y va a ir creciendo, ¿no? Digamos, en la apelación como Pablo. Y esta es la primera acción que hace Pablo, por lo menos en el libro de los Hechos después de su conversión. Este enfrentamiento que hace con el falso profeta. Y le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, Bar Jesús, hijo del Salvador, era hijo del diablo. Enemigo de toda justicia, no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor. Y esta es una manera de impedir, y esta es una manera de estorbar que la palabra de Dios que es recta, la palabra de Dios que es luz, la palabra de Dios que es pura, ¿no? Los estás pervirtiendo, los estás haciendo caminos torcidos, los estás haciendo para llevarlos a barrancos y despeñaderos.
no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Qué tremendo es esto. La mano del Señor es el poder del Señor, y el poder del Señor es todopoderoso. Todo lo que Él quiere hacer en los cielos y en la tierra lo hace, como el día de la creación. Qué terrible es tener la mano del Señor en contra de uno. Y la sentencia, digamos, esto por la aspiración sin duda del Espíritu Santo, porque al ser lleno, el Espíritu Santo fijó en él los ojos y él estuvo hablando, sin duda, pues puede ser por medio de, porque es lo que dice aquí en el versículo 9, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Lo dice él, pero es el Espíritu Santo quien habla por medio de él. Quedarás ciego y no verás el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, quedando alrededor, y andando alrededor buscaba quien lo condujera de la mano. Y es muy interesante el paralelo que hay con el capítulo 9, ¿verdad? Con el apóstol Pablo mismo, pero al revés. Porque el apóstol Pablo iba respirando también amenazas y muerte, aprender a los cristianos, y fue rodeado con la luz del Señor. Y esto lo dejó, ciego, ¿no? Hasta que vino Ananías y le dio la diestra de compañerismo, lo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, e inmediatamente cayeron de él las escamas. Y aquí vemos que es lo mismo, ¿no? Pero al revés. ¿Qué es lo que hizo que Pablo fuera admitido a misericordia y Elimas no? Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1 que lo hizo en ignorancia. ¿Lo hacía en ignorancia Elimas? Él tenía que saber que eran siervos de Dios y estaba proclamando la verdad, porque él, sin duda, era consciente de que estaba engañando. Entonces, vemos, ¿no?, lo tremendo que es, ¿no?, el hacer las cosas con conocimiento de causa. No por ignorancia. Que el Señor nos guarde, ¿no? Y sobre todo, pecando en las cosas del Señor por ignorancia. El Señor nos guarde. Inmediatamente cayeron oscuridad y tinieblas. Lo contrario de Pablo, que fue cegado por la luz del Señor. Aquí fue cegado porque cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Bien, pues entonces vemos que el procónsul, libre entonces de esta influencia, viendo el poder y la mano de Dios manifestarse por aquellos que estaban ya predicando el Evangelio, vemos, dice, creyó, maravillado, dice. ¿De qué maravillado? De la doctrina del Señor, de la palabra de Dios. Eso fue una tremenda demostración del poder del Señor. Pero ¿qué es lo que en lo que él se centró? ¿Qué es lo que él, Sergio Paulo, pues creyó y estaba incluso admirado de esa doctrina y esa enseñanza? La palabra del Señor. ¿Qué es lo más importante? Siempre la palabra del Señor. Hemos de predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos de predicar este evangelio, lo hemos de predicar a todos, ¿no? Hemos de, como hemos dicho, querer que llegue hasta el procónsul, ¿no? Nuestros procónsules del día de hoy. Y bueno, pues el Señor añadirá a su palabra, junto con su palabra, el poder del Espíritu Santo. Pero nuestra porción aquí es simplemente llevar la palabra del Señor
adelante. Yo me puedo hasta imaginar, nos podemos imaginar, ¿no? El cónsul convertido. ¿Qué haría después? ¿No? Se estaría reuniendo con los demás cristianos, entre los gentiles y también con los judíos que habían creído. Se estaría reuniendo como uno más, aunque era realmente el gobernador máximo, la persona máxima. Y bien, pues vemos aquí, esto es también, ¿no? Algo a imaginárselo, ¿no? Y a desearlo, ¿no? Que los reyes, los príncipes se sienten, sí, con los demás, como el simple pueblo, a escuchar y recibir la palabra del Señor. Para que después ellos la pongan también en ejecución en la parte que les toca, como siervos del Señor, como dice el Salmo 2, ¿no? Los reyes, los príncipes besan, sirven al Hijo. Pues oremos, hermanos, por ellos, y ahora que vamos a pasar también a la oración, pues tengamos presente. Que el Señor bendiga su santa palabra.